Anita Galarza. Anita estuvo ayer en la asamblea, ha estado en el tema. ¿Quieres comenzar, Ramiro? No, perfecto. Vamos a darle entonces espacio para que, Anita, qué gusto de Jaime, que no ha saludarla. entrevistado. Jaime y Luisa comienzan, por Jaime, que no favor. ha Gusto de trabajado. saludarla. Siempre es un Claro. gusto verla, nuestra querida Anita. Jaime, usted es el mayor de todos, así que arranque, por favor. Gracias, Eduardo, y bienvenida, Anita Garza, asambleísta. Obviamente tenemos el placer de contar con su presencia aquí una vez más en estos micrófonos. Buenos días, ¿cómo nos escuchan? Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso para todo el panel. Qué bueno, Anita. Bueno, hoy en día las cosas en el tema específicamente de la Asamblea Nacional es donde las papas queman y hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo como reformas al COIP en cosas buenas y cosas que aparentemente están turbias. Cuéntanos su criterio y qué fue lo que, qué ha pasado en la Asamblea con respecto a la reforma del COIP. Bueno, son más de 80 artículos que han sido reformados. Siempre hemos dicho que el Código Orgánico Integral Penal merece y necesita reformas. Y yo no puedo decir que todas las reformas sean negativas. Yo creo que sí hay reformas que eran necesarias para evitar que jueces, fiscales y demás personas puedan hacer ningún tipo de abuso. Pero también, después de haber revisado minuciosamente, construye, se percató que en la comisión había aprobado a última hora artículos que fomentan básicamente la impunidad. Okay. Esos artículos fueron ingresados por el asambleísta de la Revolución Ciudadana José Agualzaca. También tengo que mencionar que como construye no tenemos ni un solo comisionado en la mesa de la Comisión de Justicia. En el pacto de la madurez y el acuerdo de la gobernabilidad que hizo el presidente Daniel Noboa, le entregó al correísmo la Comisión de Justicia y pues ahora estamos en este problema que el correísmo desde esta comisión permanente especializada lo que busca es torcer ya en el ámbito procesal, sobre todo penal, la ley para lograr la impunidad, por ejemplo, de Jorge Glass, de Carlos Poli, de Correa, de Iván Espinel, de Salcedo, de todos ellos, ¿no? Del narcotraficantes también. Y eso evidentemente es algo que nosotros no podíamos dar paso y por eso es que ayer se tuvo que suspender la sesión después de las alertas que nosotros mencionamos. También como bancada nosotros mocionamos del archivo del segundo informe de la Comisión de Justicia, porque también había otra moción de que se pueda hacer votación por bloques, pero en los bloques habían igual articulados que estaban camuflados, o sea, sí o sí querían pasar estos artículos que fomentan temas de impunidad. Así que veamos qué es lo que se puede hacer, veamos si es que de todas maneras se podría llegar a una votación por bloques. Esto yo lo digo no como bancada, sino a título personal, porque creo que dentro de la reforma sí hay asuntos positivos, no creo que no valga, yo creo que incluso lo mejor habría sido que regrese a la comisión, pero en la comisión tampoco hay ninguna garantía porque tiene mayoría el correísmo y el correísmo tiene la consigna de lograr que salgan lavados de la justicia quienes le robaron al país y además lograr que no solo que salgan impunes, sino que no devuelvan ni un solo centavo de lo que se ha robado. Claro, pero lograr justamente esa mayoría de 71 votos para llevar esto a una reforma está complicada. Creo que mucha oposición no solamente construye, sino también de la bancada del Partido Social Cristiano y de un sinnúmero de bancadas adicionales. La pregunta del millón es, ¿cree que vayan a haber los votos o habrá una salida para poder aprobar lo positivo y descartar lo negativo? Sabe que no sé si en realidad haya una oposición de la bancada social cristiana. No sabría opinar sobre lo que tengan en criterio las otras bancadas. Yo lo que puedo revisar es que en la comisión fue una votación unánime. En la comisión que hizo el informe para votar en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde están todas las bancadas, menos construye, todos votaron a favor. Entonces, si es que votaron a favor, no sé si es que están en contra de estas reformas que sí afectan a la justicia del país y que fomentan la impunidad.
Tal vez A se ver, les pasó por alto, tal vez votaron sin leer, no sé qué pudo haber pasado, habría que sinceramente. revisar si es que no a último momento el ponente puso justamente un texto que no estaba en la Lo que votación, pasa es que digamos, de es la comisión. importante que podamos leer antes de votar, porque Ujú. para eso nos paga el país. No tenemos ninguna otra función en la vida más que legislar bien y fiscalizar bien. Y para lograr esas dos cosas, uno, antes de votar, ¿qué tiene que hacer? Leer, revisar. No es tan difícil. Son dos Correcto. funciones y esas dos funciones, antes de decidir, uno tiene que informarse antes de decidir. Perfecto, Anita. Le voy a dar paso a Luisa y tiene más preguntas para usted. Adelante, Luisa. Muchas gracias, mi querido Jaime. Anita, un gusto saludarla. Buenos días. Buenos Oiga, días. siempre es un gusto saludarla. Oiga, ¿qué viene ahora? Hemos visto lo que, y usted ha narrado, un poco de lo que ocurrió el día de ayer, donde hubo mucha controversia y polémica por estas reformas al COIP. Pero como esta, y la próxima semana se esperan el tratamiento, no la siguiente semana, pero sí de otras leyes que también seguramente van a generar controversia. Y una de ellas es el tema de la ley de la reforma laboral y sobre esta temática también hay una de las preguntas que está en la consulta popular. Y en ese sentido, yo quisiera conocer cuál es la postura de Construye, el movimiento político al que usted representa, en torno al contenido de esa consulta popular. ¿Cómo va a votar usted, Anita, y cómo va a votar el partido? ¿O van a dejar en libre albedrío a los simpatizantes y adeptos? No, en realidad, bueno, nosotros consideramos que una consulta popular es una herramienta democrática, válida. Eh, También le habíamos mencionado al presidente que había muchas cosas que podía resolverlas vía Asamblea Nacional sin la necesidad de una consulta popular, no por el hecho de que no estemos de acuerdo con que se le consulte al pueblo, todo lo contrario, sino por la grave crisis económica que tiene el país. Una consulta popular nos cuesta 60 millones de dólares, ya en poco tiempo más vamos a tener nuevamente elecciones nacionales, entonces son gastos muy fuertes que en temas electorales está asumiendo el país. Pero bueno, en todo caso, el presidente ha decidido mantener su postura de hacer un llamado a una consulta popular. También vemos con buenos ojos que haya acogido varias de las propuestas que nosotros como bancada, como organización política le planteamos, con el fin de fortalecer la institucionalidad en la lucha en contra de la delincuencia, el crimen organizado, la falta de oportunidades de trabajo, que eso también es uno de los pilares que ha afectado la inseguridad del país. Cuando hay una mejor situación económica en las familias, los índices y la estadística lo indica, la delincuencia y la inseguridad baja. Así que nosotros vamos a apoyar sobre todo las preguntas que el presidente Daniel Noboa incluyó, que fueron parte incluso de la campaña y la propuesta de Fernando Villavicencio. Oiga, ya que lo van a apoyar en la consulta y que están a favor de su contenido, lo que me evidencia que Construye va a ir por el sí. Eh, Me imagino entonces que siendo de esa manera ustedes no van a ir con candidato propio a la presidencia, sino que como el presidente Daniel Noboa ha dicho que aspira a reelegirse, ustedes van a apoyarlo y no van a ir con candidato para ir de lleno a respaldar al presidente Noboa en su aspiración de ir a una reelección, ¿o no? Yo le voy a decir a título personal, yo siempre he creído que las alianzas son saludables. También considero que las organizaciones políticas tienen el derecho de presentar sus planes de trabajo, de presentar sus cuadros, porque cada organización política tiene personas valiosas, personas preparadas, personas comprometidas con el país. Pero yo creo que todo consiste en dialogar, ¿verdad? Consensuar, dialogar, resolver y avanzar. Pero y entonces, ¿van a ir con candidato propio o van a apoyar a Daniel Noboa? Bueno, sinceramente, eso es un tema que nosotros no hemos definido. Les soy sincera, Luisa, esta Asamblea Nacional ha sido tan interesante para mí porque hemos tenido muchísimo trabajo que ir resolviendo para el país, y al menos yo he estado muy enfocada en mi tema legislativo. No me he percatado en el tema político. Lo que nosotros sí consideramos es que es momento de darle soluciones al país, de darle gobernabilidad al país.
porque ya vivimos una asamblea que lo único que buscó era el caos del Ecuador y en eso estamos nosotros enfocados. Yo sé que es un año preelectoral, pero para mí este es un año de tratar de darle la seguridad que todos los ecuatorianos nos merecemos. Yo también soy una ciudadana del país que quiero vivir para ver crecer a mis hijos, que quiero que mis hijos crezcan en un país seguro, que quiero que los hijos del Ecuador crezcan en un país de oportunidades, donde haya paz, donde haya estabilidad, y personalmente yo me he centrado en ese trabajo y en esa función. Quiere decir que si entonces las cosas siguen viento en popa en el combate al crimen organizado, en la posibilidad de garantizar la seguridad a los ecuatorianos, de dar trabajo, entendería entre líneas que podrían, ¿por qué no?, estar dispuestos a renunciar a ir con un candidato propio, porque recuerde que si gana el sí es un espaldarazo para el gobierno y podría seguir adelante con sus proyectos y propuestas a largo plazo, querida Anita. Claro, pues eso es una opción, pero yo no le podría decir que como organización política no pondrían candidatos. Si es que no se llegase a hacer una alianza, lo más probable es que en su derecho de participar tengan un candidato. Eso es algo que yo lo digo a título personal, no es algo que se haya dialogado dentro de la organización política como asambleístas, porque nosotros estamos enfocados básicamente en los temas legislativos que nosotros sí revisamos antes de votar para que no lleguen a pasar situaciones difíciles para el país, ¿no? En todo caso, yo le digo a título personal, siempre pienso que la unión hace la fuerza. Veamos qué es lo que pasa, eso ya siempre depende de las voluntades y de poner egos y posturas personales, pero esos ya son diálogos en los que pues los dirigentes de las organizaciones son los que llegan a los acuerdos, ¿no? Me queda claro, querida Anita. Continúa con la entrevista mi amigo y compañero Daniel Solórzano. Gracias, Luisa. Ana, ¿qué tal? Buen día. Yo quiero retomar el tema que a mí me pareció bastante extraño por parte de la Comisión de Justicia. Un texto que parece que se lo sacaron de la chistera porque los miembros de la comisión han dicho que no sabían de eso. ¿Qué es esto de un nuevo recurso para revisión de sentencias amparándose en organismos internacionales? ¿De dónde salió eso? Es lo que se ingresó a última hora por el asambleísta José Agualsaca de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias por su pregunta. Me parece importante que podamos profundizar a breves rasgos esta situación. ¿Qué es lo que sucede? En este momento en materia procesal penal, el último recurso que hay ya en Corte Nacional es el recurso de revisión. ¿Qué es el recurso de revisión? Que si es que aparece un nuevo elemento que ayude a fortalecer, digamos, el estado de inocencia de una persona sentenciada, pues en cualquier momento puede presentarse. Y si es que se demuestra que en realidad ha sido inocente, pues ese recurso de revisión le da la inocencia a esa persona. Vamos a poner un ejemplo. Que se le acuse a un señor de haber asesinado a una persona. Y después de muchos años aparece una nueva prueba tecnológica que demuestra que no fue ese señor, sino que fue otra persona por unos patrones científicos, tecnológicos. Eso puede ser ingresado en el recurso de revisión y esa persona que fue en primer momento, en última instancia ya declarada culpable, ahora con el recurso de revisión, con ese nuevo elemento, pues recupera su estado de inocencia. Pero ¿qué es lo que pide el asambleísta del correísmo José Agualsaca? Que un elemento para poder obtener una sentencia favorable en el recurso de revisión pueda ser un informe de un organismo internacional, como por ejemplo la CIDH, entre otros. Cualquier comisión internacional puede decir, no, yo creo que esta persona en realidad es bien chévere, es inocente y libérenle por favor, ¿ok? Y eso quieren que se ingrese en el tema procesal penal y como conocemos, eso sí puede afectar los procesos de justicia que se están llevando en el país. Yo me acuerdo un expresidente, cuando era el caso de Fernando Villavicencio obtuvo medidas cautelares de la CIDH. El expresidente Correa dijo que la CIDH era un basurero de la derecha
que la justicia nacional tenía que tener soberanía y que ellos no tenían que tener ningún tipo de intervención en la justicia. Pero como el mundo da vueltas, ahora ellos acuden a lo que ellos denominaron el basurero de la derecha y ahora quieren que esos informes ahora sí sean vinculantes. Pero cuando fue el gobierno del expresidente Rafael Correa, destrozaron familias, tranquilidad y vida de personas sin importarles las medidas cautelares que los organismos de justicia internacional solicitaron. Este es un claro ejemplo de cómo la vida da vueltas y que nunca debe existir abuso. Entiendo eso. Ahora, ¿cuál va a ser el proceder? Están hablando de quizás votar de manera separada para no topar ese texto. Sí, esa es una de las opciones. Otra de las opciones es el archivo y volver a hacer las reformas, que toma tiempo nuevamente, pero se puede hacer. Todo depende de qué es lo que se resuelva ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque aprobar como están las reformas no hay los votos. Okay. La segunda opción, que es votar por bloques, tampoco hay los votos. La tercera opción, que es archivar las reformas, tampoco hay los votos. Entonces se tiene que llegar a un consenso, un acuerdo y ver qué es la opción que sí podría contar con los votos, pero definitivamente, ya adelantándole, no va a haber los votos para aprobar ese mamotreto que querían aprobar en primera instancia, porque lo que buscan es generar impunidad, y esa impunidad es lo que le ha hecho muchísimo daño al país. Por eso ahora el Ecuador está quebrado y por eso ahora el Ecuador está sumido en una crisis de inseguridad nunca antes vista. Es decir, que no habrá reforma penal aún en los artículos que sí se necesita reforma. Entorpecieron la reforma. Todavía no. Sí, al haber ingresado esto entorpecieron el trabajo que se estaba haciendo. A mí me parece una irresponsabilidad que quieran meter por debajo de la puerta este tipo de cosas creyendo que nos pueden sorprender. O sea, lo único que hicieron al meter este tipo de triquiñuelas, de mamotretos, es entorpecer el trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional. Que yo, que he estado en otras asambleas nacionales, en otros periodos legislativos, debo decir, esta Asamblea Nacional es de lejos una de las mejores que ha tenido el país. Ojo, que quizás es agenda intencional como para comenzar a hacer una oposición y comenzar a resquebrajar el pacto que aparentemente puede ser. No, yo creo que ese pacto se va de largo, y le voy a decir por qué. A ver. Porque, por ejemplo, los votos que tuvieron para el mes de diciembre de perdonarle las deudas de intereses y de multas en el SRE a los más ricos del país, Ajá, que votó el correísmo, eso no fue gratis. Entonces, si ellos llegan a romper el pacto, les quitan las cuotas que les dieron en el gobierno. En discurso nomás le siguen apoyando a Jorge Glass. Ya Jorge Glass es el más olvidado, el más traicionado del correísmo. Ese pacto va a seguir de largo. ok. Muchísimas gracias, asambleísta, por su opinión y por haber participado en Diálogo de Radio 99. Ya tocará ver cómo va a ser el desarrollo en los próximos días de la asamblea. Listo, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto dialogar con ustedes. Les mando un abrazo, que les vaya excelentemente bien y que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Un abrazo cariñoso. Muchas gracias. Ha sido la asambleísta Ana Galarza, asambleísta provincial por la provincia.